Más o menos se necesita entre 6 meses y 2 años para que puedas superar una ruptura amorosa, según los estudios de la Universidad de Binghamton de Nueva York y la Universidad de Londres. Ahora, yo quiero decirte que no necesariamente tienes que esperar tanto tiempo, y hoy te voy a mostrar un método que te puede ayudar desde el primer día a poder tener los resultados que tú necesitas para liberarte de ese dolor, de ese sufrimiento que a veces no te deja avanzar, no te deja trabajar, no te deja hacer las cosas que quisieras hacer, no te deja continuar con tu vida. Y la mayoría de las personas sufren después de una ruptura, y es porque ocurren en el cerebro una serie de cosas que todavía quizás no has entendido, y hoy te lo voy a mostrar en un mapa mental para que puedas hacer cada uno de estos pasos y también pueda servir como guía para cada una de las acciones que debes tomar para evitar sufrir constantemente. Tenemos aquí el mapa del método Split. El método Split es un método que yo he diseñado, he creado en base a muchos de los principios que ya existen. Algunos de la psicología, otros de la misma programación neurolingüística. Y en conjunto con todas estas cosas que ya existen, con todos estos principios que ya funcionan, he podido crear un método que a ti te va a funcionar de manera inmediata. Ahora, ya sea si te dedicas a la terapia, al coaching, a las consultorías, o si estás pasando por un desamor, este método te va a ayudar para que puedas obtener resultados muy claros, muy precisos y hasta medibles. Primero quiero mostrarte aquí con respecto a los estímulos, por ejemplo, ¿no? Vemos que los estímulos positivos dentro de lo que es una ruptura amorosa a veces son el principal problema que evita que una persona siga con su vida, ¿no? Dentro de estos estímulos están los estímulos internos y los estímulos externos. Y como ven aquí en las figuritas, ¿no? A veces los estímulos externos que ven aquí en pantalla con los dibujitos, ¿no? El oso de peluche, las cartitas, las fotos. Fíjate aquí, todos los elementos que pueden causar estímulos poderosos, positivos. Sin embargo, cuando tú ya pasas por una ruptura amorosa, si bien es cierto el oso de peluche no es algo malo, puede generar un estímulo emocional que te lleve a pensar en la persona, que te lleve a querer estar cerca de esa persona, por lo que es importante poder deshacerse de estos estímulos externos, ¿no? Y la mayoría lo hace, la mayoría se deshace de estos estímulos externos, botan las cartas, los mensajes de texto, los regalitos, ¿no? Las fotos. También se separan de todas las redes sociales, bloquean a esa persona, y eso es importante y lo hacen. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas que tú puedes hacer, todavía sigues ligado o ligada a esta persona. Y la razón es por lo siguiente. A veces es muy fácil deshacerse de todas estas cosas, pero no es tan fácil deshacerse de los pensamientos, de las creencias, de las expectativas que has tenido con esa persona, de los recuerdos, ¿no? Ahora, cuando hablo, por ejemplo, de expectativas, es que algunas personas todavía tienen la ilusión o la falsa ilusión de que un día va a aparecer esa persona y va a tocar su puerta y va a decir: aquí estoy arrepentido. Pero no sucede siempre así. Y es más, a veces no deberíamos esperar eso de esa persona, porque quizás no nos ha hecho mucho bien en nuestra vida. Quizás ha sido una persona que ha sido muy tóxica y ha sido la razón por la que nos hemos separado. ¿Ok? Muchos pueden ser los motivos, pero veamos cuáles son esos estímulos internos y cómo nos podemos liberar de ellos. Por ejemplo, los pensamientos y los recuerdos tienen mucho en común, de que cada vez que nosotros lo generamos en nuestra mente, comienzan a generar una serie de estímulos. Por ejemplo, estos estímulos pueden tener que ver con el placer, con la aceptación que a veces uno no se tiene a sí mismo. Y estos pensamientos son a veces una especie de diálogo interno, o también a veces son imágenes y son sensaciones que tú puedes tener de haber estado con esa persona en algún momento, compartiendo un bonito momento. Si tú tienes esos pensamientos y esos recuerdos en tu mente, ¿no? Y están constantemente afectándote, tú puedes liberarte de ellos. Y existen métodos para eso, existen técnicas para eso.
La programación neurolingüística, por ejemplo, ayuda a que las personas puedan quitarse todos esos recuerdos de su cabeza para que estos ya no generen estímulos. Ahora, no los vas a borrar. Mucha gente piensa que vamos a borrar sus recuerdos. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es crear un mecanismo que ayude a interrumpir esos estímulos para que esos recuerdos ya no generen en ti químicos y no puedas sufrir. ¿Ok? Eso sí se puede hacer. También podemos trabajar con tus creencias y expectativas que tienes de la persona. Pero sobre todo, si tú trabajas sobre aquellos estímulos bonitos, aquellos recuerdos que te hacen sentir que quieres estar de nuevo con esa persona, si tú trabajas en ellos vas a poder liberarte de una gran parte de ese sufrimiento. Porque el sufrimiento se basa mayormente en esos bonitos recuerdos. Ahora sí, hay otras personas que dicen, yo ya no tengo ningún bonito recuerdo, lo único que tengo ahorita es dolor, aflicción. Sí, es cierto, pero esa aflicción y ese dolor, ese sufrimiento va de la mano con un deseo de estar nuevamente con esa persona, y es inconsciente, no es algo que nosotros a veces lo generamos de manera consciente. A veces tú me puedes decir, ¿cómo yo voy a extrañar y querer estar con una persona que me hizo tanto daño? En realidad el cerebro es así, el cerebro recuerda cada uno de los elementos que hacían que tú te sientas bien en un momento determinado, y esos elementos, esos estímulos hacen que tú generes esos químicos que hacen que tú desees regresar con esa persona, ¿ok? Y después por aquí, vamos a ver, tenemos los estímulos negativos, ¿ok? Vamos a ver aquí los estímulos negativos. Fíjense que los estímulos negativos tienen mucho que ver con lo que ustedes están viendo aquí en las figuras, ¿no? A veces la infidelidad, el daño psicológico, todo lo que ha hecho esa persona. Vamos a ponerlo aquí, dividido en dos partes. Estímulos negativos por conductas desagradables de la persona y estímulos negativos por la apariencia física de esa persona. Acuérdense que cuando nosotros ingresamos en el tema del amor, del enamoramiento como se dice, que en la mayoría de casos se da mucho por el tema de la apariencia física. Digo en la mayoría de casos porque hay casos en los que no se da, principalmente basándose en la apariencia física, pero en algunos sí. Entonces, por eso hay dos elementos importantes de estímulos negativos. Lo vamos a ver por el lado negativo, ¿ok? En lugar de enfocarnos en el lado positivo, vamos a verlo por el lado negativo. Tenemos aquí conductas desagradables. Dentro de las conductas desagradables, las que más afectan están estas, ¿no? Que, bueno, en resumen, prácticamente son todas las conductas que una persona tiene, a veces si es una persona tóxica, en una relación. Agresión verbal, los insultos, las cosas duras y feas que una persona puede decirte, que a veces deterioran la autoestima de una persona. Agresión física, que en algunos casos se da, no es el caso de todas las parejas, pero sí es el caso de una persona que ya se separó. Esto es principal, esto es importante para que la persona pueda alejarse, pueda romper ese lazo. Después está la agresión psicológica. La agresión psicológica es la manipulación de la persona hacia su pareja, para hacerle sentir mal, para hacerle sentir culpable de todo lo que le ha hecho, ¿no? Y después está la infidelidad, que también es uno de los principales daños que una persona puede sentir en su persona, ¿no? Y es muy común. Luego tenemos la apariencia física. La apariencia física lo usamos, digamos que si lo unimos con el método que se utiliza bastante en la terapia cognitiva conductual, ¿no? Se va a usar para desensibilizar a la persona de los estímulos principales positivos que llevan a la persona a querer estar con esa persona. Te lo explico. Acá dice situaciones de apariencia física desagradable. Cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona ha visto en algún momento a la persona no tan aseada, con una apariencia que a veces te causa rechazo, como es el caso de muchas personas que ven a su pareja llegar borrachos, ¿no? Tomados por la noche, y después sienten asco y rechazo. Esos estímulos de rechazo son útiles a la hora de una separación.
porque generan o refuerzan el rechazo que una persona debe tener ya con una persona con quien no va a compartir su vida, con quien ya no deben tener ningún tipo de relación afectiva, ¿no? Puede ser una relación familiar porque es el padre de los hijos o es la madre de los hijos, pero ya no necesariamente una relación en la que ambos están conectados por el amor, ¿ok? Entonces acá también dice situaciones donde se haya sentido rechazo físico, que es lo que estaba mencionando, ¿no? En el momento en el que tú sientes que no quieres estar con esa persona y la rechazas, ese momento es útil para sentirlo en los momentos en los que tú sientes dolor o sientes aflicción. Y para pasarlo, ¿no? Para pasar esas emociones de un lugar a otro se requiere técnicas. Esas técnicas hacen que el cerebro traslade una emoción o un sentimiento a un contexto determinado, ¿ok? Y dentro de la programación neurolingüística también se utilizan técnicas que pueden ayudarte a tener esos resultados, que pueden ayudar a desligarte de una persona. Algo importante que quiero mencionar aquí es el hecho de que cuando tú trabajas para tener libertad emocional, para ser independiente en lo emocional, necesitas saber de que tu estructura, ¿no? Tu estructura neuronal requiere constantemente alimentarse de químicos que te hacen sentir bien. Sin esos químicos, tú comienzas a deteriorarte emocionalmente, comienzas a sentir desánimo, en algunos casos hasta depresión. Y es por la falta de estos químicos principales que voy a mencionar acá. Hay muchos otros más, pero estos al menos son los principales con los que podemos comenzar. Tenemos, acá le he puesto los generadores de felicidad, y porque en realidad cuando nos referimos a los químicos que necesita el cerebro, ¿no? Que necesita segregar el cerebro constantemente para mantener un estado emocional saludable, equilibrado, ¿no? Hablamos de la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Y estos químicos necesariamente no los tenemos que conseguir, como muchas personas lo hacen, ¿no? De una fuente, de una sola fuente. Algunas personas, después de que se separan en una relación, se dan cuenta que de pronto toda la felicidad la obtenían de esa persona. Y lo que tú tienes que hacer es comenzar a estructurar tu vida en base a tus propios químicos, mejor dicho, en base a que tus experiencias individuales ya te generen estos químicos de la felicidad y no sea la persona con la que has estado conviviendo, que no sea esa persona la fuente principal de tu felicidad. Todos los seres humanos necesitamos ser independientes, necesitamos encontrar la felicidad a través de todas las cosas que hacemos a diario, a través de todas nuestras metas, objetivos, propósitos, todo, ¿no? Entonces acá ya saben, generadores de felicidad. Y por último tenemos el poder personal, que para generar un poder personal necesitamos tomar en cuenta las metas y objetivos claros. Sobre todo, estar siempre pensando en que estas metas y objetivos deben estar centradas en desarrollar nuestra autoconfianza, ¿ok? En desarrollar nuestra autoconfianza. Y si ustedes se dan cuenta, hay una conexión de dopamina, ¿no? Con metas y objetivos. Y es porque cuando tú desarrollas tu confianza, cuando te sientes capaz de hacer algo, es allí cuando comienzas a generar un entusiasmo, un placer de estar haciendo algo. Y eso es importante. Bueno, este es el modelo Split resumido, muy resumido, para que vean, es una vista panorámica de todo lo que hace. Dentro de cada uno de estos puntos hay técnicas, hay explicaciones, hay estrategias que puedes hacer, pero realmente el modelo Split funciona y lo hemos probado. Si eres psicólogo, coach, hipnoterapeuta, consultor, este programa te va a ayudar muchísimo a entender cuál es el proceso para que una persona pueda liberarse en tiempo récord de una ruptura amorosa. Los resultados que yo he obtenido con este proceso han sido espectaculares. En algunas ocasiones he podido ayudar a una persona a liberarse de una ruptura amorosa en una semana. Y parece mentira, pero es posible. El cerebro es de rápido aprendizaje. Las personas aprenden en poco tiempo. Así como aprendemos, también podemos desaprender estímulos. Y esos procesos ya existen. Hace muchos años fueron creados o descubiertos estos principios y funcionan muy bien.
Así que estás invitado a participar de este curso del método Split en el programa Superando las heridas de un desamor. No te lo pierdas.